Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña en el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezca juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Paz en el amor de Cristo y fortaleza en el Espíritu de Dios. ¿Con cuánta gente cizañosa no nos topamos todos los días? Que muchas de las veces creen que por llevar el chisme al sacerdote, que por llevar el chisme a aquel encargado de la iglesia, ya creen que están haciendo lo correcto. Pues no, mis queridos hermanos, muchas de las veces esa gente cizañosa crece con todas aquellas personas que están tratando de hacer bien las cosas, que están tratando de ser ese trigo abundante, ese trigo que sea alimento para todas las personas. Mas sin embargo, aquellas personas que están tratando de siempre estar echando chisme, de estar tratando de lastimar y de juzgar al otro, pues ya saben lo que les puede pasar. A veces los ves metidos en algún grupo parroquial, los ves sirviendo en algún templo y creen que ya están haciendo lo correcto. Mas sin embargo, el día de hoy el Maestro Jesús con estas parábolas nos está diciendo qué es lo que va a suceder con ellos. Y no porque uno les desee algo malo, no porque uno quiera que se condenen, sino simple y sencillamente, si no hacen un alto en su vida, si no empiezan a poner un orden y dejan de atacar y de juzgar a sus hermanos, pues ya saben lo que les va a pasar. Ellos podrán seguir ahí supuestamente sirviendo a Dios y los vas a ver metidos en el coro, alabando a Dios en ese momento. Pero si se acerca a comulgar a alguna persona que creen que para ellos no es correcto que se acerque, porque ya lo están juzgando, ya lo están enjuiciando, pues en ese momento lamentablemente no les vale lo que están realizando. Podrá haber personas que pertenecen al ministerio de evangelización, personas que forman parte de liturgia y que estén cuchicheando por aquellos hermanos que se están acercando porque están necesitados del amor de Dios, porque están necesitados de ese cobijo. Y si ellos ya les están juzgando, pues ¿qué crees que
va a pasar con ellos? Exactamente lo mismo que dice el Maestro Jesús. Al final de la cosecha serán arrancados antes que el trigo y serán echados al lugar del castigo. Serán quemados donde solamente va aquello que lamentablemente pues no sirve dentro de los caminos de Dios. Podrás pasarte 10, 20, 50 años ahí metido en el templo, pero si no haces las cosas que verdaderamente nos está mandando el Maestro Jesús, que es el servir a los demás, amar, cuidar, proteger a sus pequeños, entonces ya sabes lo que te va a pasar. Cristo por eso hacía mucho énfasis con este tipo de parábolas, porque él sabía perfectamente bien que los sabios, los letrados, que eran los fariseos y todos ellos, pues no las iban a comprender porque no se encontraban en ese contexto, en esa sabiduría del Maestro Jesús, en esa humildad del Maestro Jesús. Pero aquellas personas que tuvieran un corazón humilde lo iban a recibir en lo más profundo. Es como cuando a un niño le cuentas le cuentas sobre la Biblia y les hablas de historias, cuando les platicabas de Noé, de Moisés, cuando le platicabas del padre Abraham, y los niños dentro de su inocencia comprendían el mensaje principal, pero muchas de las veces los adultos no lo entendían. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente conforme vamos creciendo, vamos perdiendo ese grado de inocencia, vamos perdiendo ese grado de humildad de hijos de Dios. Y desgraciadamente el enemigo nos empieza a atrapar porque es mucho más sencillo comprender las cosas que son del mundo que las cosas que vienen de Dios. Por eso para los niños era mucho más sencillo el entenderlo por medio de parábolas, y Cristo les hablaba a todas esas multitudes como aquellos niños pequeños, aquellos niños que necesitaban el abrazo de papá, el cobijo de mamá, y que necesitaban en ese momento el poder sentir a Dios Padre por medio de esas parábolas, el poder recibir ese mensaje. Por eso Cristo hacía mucho énfasis en todas y cada una de estas. Inclusive los mismos discípulos no entendieron cuál era el mensaje que Cristo les quería decir con estas parábolas. ¿Por qué? Porque ya el mundo en su momento los había atrapado. Cristo los había sacado de ese mundo y los estaba llevando por ese camino de amor, ese camino de sabiduría. Mas sin embargo necesitaban quitarse esa ceguera espiritual para poder entender el mensaje que el mismo Cristo les quería dar. Y cuando Él les explica, ahora sí que con santo y seña, todas y cada una de las cosas que quiso decir con la parábola, es en el momento en el que ellos comprendieron. Ojalá que nosotros entendamos a la primera y que sepamos verdaderamente el mensaje que Cristo nos quiere dar, que Dios nos quiere dar. Y el primero de todos el día de hoy es que dejemos de hacer chisme con cualquier cosa, dejemos de atacar a nuestros hermanos, dejemos de lastimar al otro y dejemos de preocuparnos quién se acerca o no al camino de Dios, y mejor busquemos nuestra salvación, busquemos nuestra redención. Dejemos de estar nada más observando lo que hace el otro y observemos lo que estamos haciendo nosotros, que muchas de las veces por estar fijándonos en qué es lo que hacen los demás, dejamos de lado que nosotros también estamos dentro de este camino y que necesitamos buscar esa salvación, pero que si estamos enfocados en estar criticando y estar juzgando al otro, vamos a perder un tiempo muy preciado que puede servir para nuestra salvación. Ojalá de verdad, mi querido hermano, que dejemos de ser cizañosos, dejemos de ser intrigosos y dejemos de estar juzgando al otro y por quedar bien con alguien más. No se trata de que vayas y quedes bien con el sacerdote por el hecho de estar criticando y juzgando a tu hermano que se encuentra allá afuera. Créeme que haces peor, porque a lo mejor podrás quedar bien con alguna persona en el mundo, pero estás quedando mal ante los ojos de Dios, que Él lo que le gusta es que verdaderamente nos enfoquemos en lo que es nuestra meta, que es conocer a Cristo, amar a Cristo y entregarnos a Cristo antes que cualquier otra cosa, que es que conozcamos al Padre, ese Padre amoroso, misericordioso, que nos acepta tal y como somos, que no nos está juzgando,
Ese Padre que en el momento que nosotros le decimos, Padre, perdóname, Él nos perdona y nos abraza, como la parábola del hijo pródigo que corre y abraza al hijo antes de que el mismo hijo se acerque a pedirle perdón. Así es el Padre Celestial. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para criticar y para juzgar a aquel hermano que está necesitado del amor de Dios? Aquel hermano que ha perdido la esperanza porque el mismo mundo le ha dicho que no es digno de acercarse a la casa de Dios. Aquel hermano que vive en alcoholismo, que vive en drogadicción, que vive en prostitución. Aquella persona que le han hecho sentir que por el hecho de su pecado no es digno de acercarse a la casa de Dios. Créeme que tenemos que aprender a tener un corazón humilde y misericordioso con todas aquellas personas que se acerquen. Y si alguien está necesitado y se acerca a la casa de Dios, que nosotros seamos los primeros que le aplaudamos, bendigamos a Dios porque ha acercado a aquel hermano que se encuentra allá afuera. Ojalá de verdad, mi querido hermano, que antes de juzgar, primero te fijes en las situaciones que tú estás cometiendo y en las cosas que Dios te ha perdonado, para que aprendas, mi querido hermano, que aquel hermano que está necesitado allá afuera, que necesita de ese Dios amoroso, de ese Dios misericordioso, también te necesita a ti como hermano para que lo cobijes y para que lo abraces, y no para que seas el primero en aventarle la primera piedra, no para que seas el primero en ponerle el pie para que tropiece y para que vuelva a caer. Muchas de las veces los seres humanos somos culpables de que la gente que está tratando de acercarse al camino de Dios se termina alejando porque no se sienta digno de estar en la casa de Dios, porque muchas de las veces nosotros somos los primeros que ya estamos juzgando antes de abrazar y de amar al otro. Ojalá que no seamos cizaña y que seamos ese trigo que dé fruto abundante, ese trigo con el cual todas las personas por medio de nuestro espíritu puedan alimentarse, puedan abrazar ese maravilloso ministerio. Ojalá que tú seas un testimonio y no seas piedra de tropiezo para tus hermanos. Ojalá que verdaderamente, mi querido hermano, entendamos ¿qué fue lo que Cristo vino enseñándonos en esta tierra? Y no sigamos con esa postura de fariseos, esa postura que condena, que lastima y que infringe en tantas cosas contra los hermanos que están buscando el conocer a Dios. Ojalá que verdaderamente un día entendamos que lo que Cristo vino a enseñarnos es el amor y es el acercamiento a lo que es el Padre Celestial. Cristo nunca juzgó, Cristo amó hasta el último momento de su vida. Tan es así que todavía se encontraba clavado en la cruz y perdonó a aquellas personas que le habían hecho daño, aquellas personas que lo habían llevado hasta ese punto. Créeme que Cristo es un ejemplo digno de amor. Ojalá que verdaderamente nosotros seamos ese mismo ejemplo para todas aquellas personas que nos rodean, y que ya nos dejemos de cosas, que ya nos dejemos de ponerle el pie a aquella persona que está buscando a Dios, a aquella persona que necesita. Ojalá que verdaderamente seamos ese trigo y que esa semilla de mostaza que Cristo sembró el día de nuestro bautismo dé un fruto abundante, de ese árbol que sirva para protección de todas aquellas personas que lo necesitan. Eso es lo que nos quiere decir el Evangelio de hoy, que seamos esa protección. Por eso nos habla de ese cobijo de los pájaros, de ese cobijo de cada ser, porque nosotros debemos convertirnos como ese árbol de mostaza y ser protección para todas aquellas personas que nos rodean. Que la oración, que el fruto que nosotros demos con nuestro testimonio, que la caridad, la misericordia y el amor sean esas cartas de presentación que necesitamos como hijos de Dios, y no la discordia, no la avaricia, ni la soberbia, y mucho menos el juicio, que eso lo único que hace es dividir a todas aquellas personas que están en búsqueda de la sabiduría de Dios y del amor de Dios. Dios es amor, Cristo es amor. Ojalá que un día te dejes dirigir por el Espíritu Santo y te darás cuenta de este mensaje que el día de hoy Cristo mismo quiso dejarnos por medio de su palabra. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia, y que el amor de Dios reine en tu hogar por siempre. Paz y bien.